parecen uniformemente descoloridos. Es difícil separar la paja del trigo, asignar importancia a las diversas porciones de información. La regla empírica, entonces, es guiarnos por la relevancia momentánea del tema. Dados esos cambios, no queda sino admitir que resulta urgente resignificar el papel del profesor como enseñante. Ante la explosión de información, el profesor, más que operar como un transmisor de saberes, tendría que facilitar a los educandos la adquisición de habilidades para allegarse a información, seleccionarla, organizarla, auxiliándose de las tecnologías a su alcance. También tendría que contribuir a que niños, niñas y jóvenes fueran capaces de distinguir la paja del trigo, es decir, el conocimiento relevante del que no lo es, el conocimiento objetivo del que no lo es. Más aún, tendría que apoyar a sus alumnos en la tarea de procesar y elaborar conocimientos, para lo cual habría de abonar el terreno para la problematización y la crítica. Esto último no resulta sencillo, pues alumnos críticos son alumnos cuestionadores que ponen en tela todo lo dicho, incluso lo que dice el profesor. Tampoco resulta fácil abandonar la figura de poseedor del saber cierto y seguro para incluirse junto con los educandos en la vía de la duda, la pregunta, el problema y el proyecto. Ahora bien, si el papel del profesor como enseñante se ha de modificar, esto resulta aún más urgente por lo que se refiere a su papel como agente socializador y como transmisor de tradiciones y depositario de los valores legítimos. Jugar ese papel le era posible en la modernidad sólida porque la racionalidad que se ponía en juego lo permitía. Se tenía claridad sobre los fines que se presentaban con pretensión de universalidad. En cambio, la incertidumbre era solamente acerca de los medios. En congruencia con esto, existían los aparatos de autoridad encargados de absolutizar los valores fines y velar porque las personas no se desviaran del camino. La forma de lograrlo era el control, que implicaba los actos de vigilar y castigar, y cuyo símbolo, según aprendimos de Foucault, era el panóptico. El mundo de la modernidad sólida era el mundo de los legisladores, los creadores de rutinas, los supervisores. Se tenía un proyecto explícito y se avanzaba hacia él guiado por el líder. En cambio, dice Bauman, en nuestro volátil mundo de cambio instantáneo y errático, las costumbres establecidas, los marcos cognitivos sólidos y las preferencias por los valores estables, aquellos objetivos últimos de la educación ortodoxa, se convierten en desventaja. Las metáforas que emplea Bauman para la modernidad líquida son ilustrativas del enorme contraste. Ahora viajamos sin remedio, pero el avión va en piloto automático y no sabemos hacia dónde. Nos invade permanentemente un sentimiento de incertidumbre respecto de los fines, pero no podemos detenernos porque, como quien se desliza sobre una delgada capa de hielo, sabemos que es más peligroso parar y sostener nuestro cuerpo demasiado tiempo en un mismo lugar que seguir haciendo el esfuerzo de movernos. Los valores son ahora innumerables y cambiantes. Si hay incertidumbre, no es por los medios, sino por los fines. Son muchas las cosas que son objeto del deseo. Una consecuencia de esto es que, a diferencia de la jerarquización de valores que caracterizaba la modernidad sólida, en la modernidad líquida todo lo que se desea fluye de la misma manera. Todo parece tener el mismo valor. Los grandes y cuestionadores valores fines de antaño han desaparecido, pero eso no significa la pérdida de valores. Por el contrario, la añoranza de los viejos fines perdidos es el signo de la sobresaturación de valores.
Sobre el capitalismo liviano, dice Bauman, pende la condena de estar obsesionado por los valores. Pero ahora, por paradójico que parezca, lo valioso no es lo que se persigue, sino el desear permanentemente, la búsqueda constante. Y como eso que se desea es venal, es decir, se consigue con dinero, eso que se consigue, decíamos, es venal, entonces la búsqueda se traduce en compra. No importa ahora que el producto que se obtenga sea durable, como se procuraba en la modernidad sólida, pues de lo que se trata en la modernidad líquida es de aprovechar la oportunidad. Lo que mueve a la compra no es la necesidad, sino el deseo mismo. Si antes se buscaban los satisfactores de las necesidades con la mirada puesta en un ideal de plenitud, ahora lo que importa no es el satisfactor, sino la búsqueda constante. En la modernidad sólida, los que marcaban el camino hacia los grandes fines eran los líderes y autoridades, el maestro entre ellas. Esos líderes y autoridades utilizaban sin cesar los términos nosotros y bien común y asumían la responsabilidad de guiar a los demás. En la modernidad líquida, aunque no ha desaparecido la figura de autoridad, las autoridades son tantas que ninguna de ellas puede conservar su potestad más que momentáneamente y en ciertos aspectos. No hay líder que asuma la responsabilidad de la decisión y de sus consecuencias. Cada individuo es responsable de sí irremediablemente. En la modernidad sólida se requería del control. La modernidad líquida es una sociedad de la seducción. Más efectivo que el legislador y el vigilante para asegurar la efectividad de la eticidad existente es la celebridad. Es decir, el cantante, el actor, el jugador de fútbol, el locutor de televisión o el participante en un talk show, quien por más que su fama sea efímera, es observada por muchos y desde el cuasi etéreo espacio electrónico dicta no solo los cánones de la moda y de lo que es bello o feo, sino también de lo que es bueno o malo, verdadero o falso. Por ello, el sinóptico, es decir, el lugar desde el que unos pocos seducen a muchos, sustituye al panóptico. Lo que todo esto tiene como efecto es la privatización de la eticidad. Esta ya no es ni un producto de la comunidad originaria ni el resultado del consenso racional en búsqueda de los fines del nosotros. No es un producto público, sino el resultado de deseos, ideas, opiniones, experiencias de los particulares convertidos en celebridades. Instantáneos deseos y conflictos de vidas particulares que son publicitados en los medios electrónicos. Puede decirse que a diferencia de la modernidad sólida, en la que la esfera privada era invadida y colonizada por la esfera pública, ahora la vida privada invade la esfera pública. El profesor era en la modernidad sólida una especie de guardián y paladín de la eticidad existente que era tan sólida como las jerarquías de valores que se transmitían. Por eso no extraña su nostalgia respecto de los valores que se han perdido y su insistencia en la obediencia a un orden que considera legítimo. En la modernidad líquida, su papel habrá de cambiar. Tendrá que aprender y ayudar a aprender a otros a establecer criterios para distinguir los medios de los fines, los valores venales de aquellos valores que dignifican. Una tarea de gran envergadura que toca al profesor es colocar a los educandos en el camino de pensar y criticar la eticidad existente para construir una mejor eticidad para el futuro. Facilitar a los educandos el uso crítico de los medios es también una tarea insoslayable, como también lo es la conformación de espacios que medien entre lo privado y lo público, esos espacios que los griegos llamaban ágora. En la modernidad sólida
Se consideraba un deber cuidar la propia salud y procurar la construcción de una identidad sólida con un núcleo duro relativamente estable que configuraba el carácter.